maneja, ¿dónde está? La manejo yo aquí. Mi presentación. Esta es una presentación que se origina, más allá de, cuento un poco la historia, cuando la ESAP me invita a dar un ciclo de conferencias y de venir. Yo había estado a punto de venir antes de 2018, pero estaba trabajando en Estados Unidos y se me superpuso. Y me ofrecieron un conjunto de temas y ahí estaba el tema de la escuela de concejales. Y yo sobre el tema de escuela de concejales tengo una gran afinidad porque en el año 2000, en una ciudad de 300.000 habitantes, bastante pujante, del sur de la Argentina, un consejo deliberante decidió por sí solo desarrollar una escuela de concejales, que tenían dos encuentros mensuales. Un encuentro llevaban a alguien de otra parte de Argentina y la otra sesión la hacía algún funcionario técnico del gobierno provincial. Departamental lo llamaríamos aquí. Bueno, yo fui profesor, di el módulo de innovación, fue una linda experiencia y después, bueno, eso duró un año y nada más. Y bueno, y después quedó un poco en el olvido y yo en el año 2009 soy invitado por la Universidad Católica Argentina a dar clases en un curso de gestión municipal, moribundo, como digo yo, porque había muy poquitos alumnos. Y entonces el director del programa me dice cómo yo lo transformaría eso. Y entonces yo lo que dije fue, ¿por qué no nos dedicamos sobre los concejales? Que no hay prácticamente oferta formativa. Bueno, la realidad es que fue un éxito. Llegamos a tener 60 alumnos por año, era un programa súper intensivo, que tenía clases todas las semanas, todos los viernes, todo el día, en Buenos Aires, así que estaba limitado un poco a los concejales del área metropolitana de Buenos Aires. Ese programa duró 3 años, financiado por la cooperación alemana. Yo fui el director de ese programa, hasta que un poco me cansé, por problemas burocráticos de la universidad, y después en pandemia, en el 2020, volví a proponer, a desarrollar una escuela de concejales, pero en este caso en la Universidad Católica de Córdoba, que es la segunda ciudad más poblada de la Argentina. Así que he tenido siempre una afinidad para tratar de, más allá de los temas de investigación, tratar de trabajar en la formación de concejales. Y bueno, y tuve la suerte, no sé si alguno del año pasado se enteró o si lo conoció, se hizo el primer encuentro de toda América Latina que organizó FLACMA de concejales de toda América Latina. Fueron más de 1000 concejales en Punta Cana el año pasado y yo tuve el honor de tener la conferencia inaugural. Una parte de esa conferencia inaugural es lo que yo voy a tratar en este tiempo de presentar a ustedes. Para mí es un gusto. Vengo de haber dado la charla también en Barranquilla, donde había concejales de todo el departamento atlántico. Realmente fue muy interesante. Así que honrado de que ustedes estén presentes en la sesión de hoy. Yo voy a trabajar en muchas cosas con una mirada más latinoamericana, así que primero voy a tener que ir explicando cosas de América Latina, obviamente
que si me invitan como experto internacional, lo que tengo que hacer es un planteo para que ustedes vean diferencias con otros sistemas, en particular sobre el rol del concejal. Entonces, primero hay tres premisas que yo quiero señalar. Primero, que el rol del concejal es esencial en la consolidación de la democracia local latinoamericana. No es un problema menor en América Latina el problema de la calidad democrática, ¿no? Vivimos en una época de bajo crecimiento económico, de alta inestabilidad política, de falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, de amplia polarización, un conjunto de situaciones que tensan el funcionamiento democrático, ¿sí? Fíjense, esta noche nos despertamos con que Perú ya no tiene la misma presidenta que tenía y que a su vez había sido la vicepresidenta, ¿no? De otro presidente que se había dado un autogolpe, ¿se recuerdan? El presidente Castillo. O sea, despertamos en la mañana y un país ya no tiene el mismo presidente, digamos, ¿no? Entonces eso, alguien podrá decir, bueno, pero Perú tiene buenos indicadores de desarrollo económico, de estabilidad económica sobre todo. Sí, pero la confianza en la democracia está en tensión. Entonces, yo creo que este tipo de procesos de confianza democrática son de lo que se llama bottom-up, de abajo para arriba. O sea, la construcción de la confianza democrática empieza por los gobiernos locales. Porque para una persona, la realidad es que el rostro visible del Estado, sobre todo, es el concejal, es el alcalde. Lo otro lo ve en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, ¿no? Pero la realidad es que el Estado se corporiza en personas, sobre todo en el nivel local, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad por parte de los concejales de trabajar en la construcción de una mejor calidad democrática. Segunda cuestión que va a guiar esta clase o esta conferencia, como la han dado a llamar, es que los consejos municipales deben afirmarse como órganos deliberativos, pero también de control y de innovación, ¿sí? No son temas, digamos, ni el problema del control es un problema de la Contraloría, el problema de la innovación no es un problema del alcalde. El Consejo también tiene muchas cosas por desarrollar en términos de innovación. Y tercero, el desafío actual es fortalecer el papel del Consejo frente a las demandas ciudadanas y los cambios sociales. La realidad es que nosotros formamos parte del Estado, es una macroinstitución, pero la realidad es que las demandas ciudadanas, en cantidad de demandas y en cantidad de personas y de los recursos necesarios para responder a esas demandas, ¿sí? Y los cambios sociales. Nosotros estamos en una época de grandes cambios sociales. Piensen nomás el patrón tecnológico. ¿Cómo hubieran estado unos concejales, ¿sí? Ustedes están con el teléfono, están pendientes de la situación de su alcaldía, de su consejo, de la familia, de un montón de situaciones. Todo eso hace 30 años no existía, ¿no? Ayer me lo decía el conductor, Mauricio, me decía, aquí, ¿no? En Yopal, si yo quería hace unos años irme a comprar una chaqueta buena, me tenía que ir a Bogotá. Y hoy la pueden comprar por Temu, ¿no? O sea, la sociedad ha cambiado muchísimo más, ¿sí?, de lo que ha cambiado el Estado. El Estado tiene una resistencia conservadora, no del partido, sino de conservación de las normas, de los procedimientos, de las leyes,
que va a una velocidad muy distinta de lo que va nuestra propia sociedad y la forma en que nosotros nos vamos vinculando, ¿sí? Con la tecnología, con el mercado, ¿no? Entonces, una cuestión central es cómo yo, frente a un Estado, como institución general, no el Estado colombiano, el Estado, es de poco cambio en una sociedad que cambia mucho. Y entonces ahí se produce es uno de los orígenes de la desconfianza de los ciudadanos en el Estado, ¿no? Porque la gente ve que muchos de los temas que ocupan la labor de los funcionarios públicos está bastante alejada de lo que son sus necesidades materiales, espirituales, ¿no? Hay una distancia cada vez mayor. Y dice, ¿qué es lo que estas personas que están por allá arriba están debatiendo? ¿No? Entonces, ese es un problema. Y aquí los consejos para mí tienen un papel como expresión, ¿sí? La expresión más acabada de la representación popular, en nuestro caso, en el nivel local. Antes que eso, voy a tener que explicar muchas de las cuestiones que tienen que ver con el vínculo que se establece entre el alcalde y el consejo. En América Latina, la realidad es que hay muchas asimetrías de esto. Entonces voy a explicar brevemente algunas cuestiones que tienen que ver con los pares de ustedes de otros países, para que no piensen que todos los concejales son como ustedes. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando con los concejales en Barranquilla, me dicen, bueno, nosotros sesionamos 4 veces al año, 80 sesiones y nos pagan por sesión. Bueno, en mi país los concejales cobran todos los meses, sesionan de marzo a fines de noviembre, eventualmente son llamados extraordinarias, cobran todos los meses, tienen aguinaldo, tienen vacaciones, tienen un salario, como, ¿no? Y eso por el periodo de 4 años. Entonces, no todos los concejales son exactamente iguales que ustedes, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar justamente de poner algunas discusiones de algunos problemas que sí son bastante comunes, ¿no? Entonces, primero, para entender el papel del concejal, el primero es la influencia del sistema electoral. No, yo no voy a entrar en detalle en el colombiano, voy a entrar en los otros. ¿Sí? Por ejemplo, en el Uruguay, los concejales, que se llaman ediles, son ad honorem, 100% ad honorem. Tanto los del segundo nivel, los departamentales, cuanto los ediles del tercer nivel, ediles municipales. Son totalmente ad honorem. En un sistema como el uruguayo, pero también en una provincia argentina, quien gana las elecciones de alcalde automáticamente tiene mayoría en el consejo, con una tal llamada cláusula de gobernabilidad. Con lo cual, ¿en qué transforma el consejo? En una notaría, porque todos los integrantes del consejo forman parte del partido del alcalde. Entonces se pierde toda posibilidad de debate. Uno, ¿no? Como concejal opositor no hay papel más triste, porque sabe que cualquier cosa que diga, haga, proponga o no sé qué, va a ser derrotado. ¿Sí? Hay otros sistemas electorales que, por el contrario, favorecen mucho el diseño y el funcionamiento de los consejos. Por ejemplo, en 12 de las 23 provincias argentinas el consejo se renueva por mitades. O sea, los concejales duran 4 años, pero junto con el alcalde solamente se renueva la mitad del consejo. O sea,
Hay concejales que van a durar 4 años exactamente igual que el periodo del alcalde, pero hay otros concejales que vienen de 2 años antes y van a terminar su mandato en los 2 años del periodo del alcalde. Eso se llaman elecciones de medio término. Entonces, ¿cuál es la preocupación de un alcalde? No es solamente ganar las elecciones, sino también ganarlas de medio término. Y una cosa que está visto en los estudios politológicos es que en general en las elecciones de alcalde, el primer partido, el del alcalde, tiende a tener más votos por el efecto arrastre. O sea, la gente vota al alcalde muchas veces. Pero en las elecciones de medio término son elecciones puras de consejo. Solamente se eligen concejales. Entonces ahí la discusión, eso revaloriza el papel de los concejales. Porque la verdadera elección que se produce en esa elección de medio término es solamente del consejo. Que después hay picardías sobre eso, sí hay picardías. Tienen algunas graciosas o dramáticas, como todo es en la vida, ¿no? De alcaldes que dicen, yo además me propongo como concejal, estaban testimoniales. O sea, el alcalde dice, en 2 años, no quiero ser alcalde, quiero ser concejal, para tratar de fortalecer ese fenómeno de arrastre. En un municipio argentino, el alcalde, voy a inventar un nombre, Juan Miranda, buscó para las elecciones de concejales a un concejal llamado Juan Miranda, para confundir a las personas. Pero no era el Juan Miranda alcalde, era un homónimo. Pero tan importantes son para los concejales, para los alcaldes, esas elecciones de medio término, que eso me demuestra, ¿qué tal? La banda derecha. Son tan importantes esas elecciones que los alcaldes hacen un montón de cosas para igual ganarlas. A lo mejor escucharon hace poco que el presidente Milei fue derrotado en las elecciones. A lo mejor escucharon, el 8 de septiembre. Eran las elecciones legislativas en la principal provincia argentina. No eran las elecciones federales. Era como si fueran acá las elecciones de legisladores de Cundinamarca y las elecciones de concejales en una provincia. Está bien. Casi el 40% del padrón electoral de Argentina está en esa jurisdicción. Pero las elecciones que eran todas elecciones legislativas, departamentales y municipales. ¿Cómo se explica en gran parte el gran éxito de la oposición? Porque los alcaldes se jugaron todo por el todo para mantener su caudal electoral en sus municipios. Claramente la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, tiene un fenómeno que se llama bottom-up, ¿no? O sea, es el alcalde el que te arrastra la elección para la departamental, provincial, se llama Argentina, es de abajo para arriba. Básicamente porque las campañas electorales en Argentina no las paga nadie, las pagan los alcaldes, suelen pagar las campañas locales, o los concejales opositores pagan sus propias campañas. El dinero del Estado para partidos políticos queda en el nivel nacional solamente. ¿Sí? Después tiene que ver mucho, entonces las elecciones de medio término que tienen algunos países tienden a favorecer el papel del Consejo. Hay otras cuestiones, hay países donde el alcalde se lo vota en la misma boleta. ¿Me permite ese cuadernito? Voy a usar esta hoja para que entiendan todo. La boleta electoral lleva al alcalde y a los concejales acá. ¿A todos sus candidatos? A todos sus candidatos. Y después se reparte. En general, por ejemplo, en la Argentina,
con representación proporcional. Porcentaje de votos con coeficiente DONT. ¿Sí? Pero hay sistemas en otros países, incluyendo la Argentina, y no quiero focalizarme solo en Argentina, que la boleta del alcalde es una y la de los concejales es otra. Entonces pudiera ser que un alcalde que fuera popular, pero que tenga una mala lista de concejales, la gente le corte la boleta. Entonces puede pasar, le ha pasado, estábamos hablando el otro día, yo estaba dando clases, no sobre concejales, gracias, perdone que le usé una hoja. En todo caso, guárdela y después si tengo que escribir algo más. Un alcalde en una provincia argentina van con un sistema de estos, con boletas separadas, el alcalde y los concejales. Pero también está el piso mínimo que tienen que tener los concejales, la lista de concejales. 10% en ese municipio. El alcalde no saca ningún concejal. Amplia dispersión entre muchos partidos políticos, mala lista del alcalde, la gente no le vota a la lista y el alcalde queda tiene el 100% del consejo en oposición. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo el diseño del sistema electoral define en mucho la fortaleza del consejo y de los concejales. Nosotros no estamos siempre pendientes de ese aspecto. ¿Sí? Yo siempre cuento la anécdota de un alcalde, va a salir varias veces porque es un caso que tiene muchas aristas risueñas, de un alcalde, que yo era asesor de él, que es gobernador de una provincia argentina, que se elige como él muy popular, una figura curiosa, ex salesiano, que pierde los hábitos y se postula como alcalde y saca una proporción muy, muy alta de votos. Pero su lista de concejales era horrible. Saca uno, su partido. 7 concejales. Uno supuestamente oficialista, que no era tal, y 6 opositores. Sin elecciones de medio término. O sea, por 4 años. Por 4 años en minoría. Bueno, no terminó en minoría. Lo que fue estimulando fue lo que se llama, ustedes saben, transfugismo. Pasar de un partido a otro. O sea, tuvo que ir comiendo a concejales opositores. Dejo a ustedes en vuestra imaginación cómo lo hizo. Cómo alguien fue comiendo concejales opositores y cómo los fue tentando para hacer tránsfugas. Tránsfuga se llama en la ciencia política, no estoy hablando de la condición moral. Se llama así el fenómeno de ciencia política. En Argentina se dice, va cayendo gente al baile. Cuando van, así se va llenando. Entonces, el sistema electoral tiene una influencia determinante en el peso que va a tener el consejo y los concejales respecto del alcalde. Segunda cuestión, los mecanismos, formas y cuantía de la remuneración. Ustedes tienen un sistema, yo no puedo hablar mal porque me van a echar de Colombia, aunque me quede un día para estar acá. Pero tienen un sistema basado en una suerte de productividad, ¿no? Se tienen que reunir un número mínimo de veces, les pagan por cada sesión, ¿no? Pareciera que ustedes lo único que tienen que sesionar, ¿no? Pero por productividad. Como decíamos antes, en la mayoría de los países eso no existe. El concejal cobra mensualizado, como si fuera un director de obras civiles o como si fuera el gerente del Hotel Estelar. Cobra mensualizado.
Y no tiene ninguna obligación de sesionar. Sí, la obligación moral y de que hay que pasar los proyectos, ¿no? Pero me refiero que no tienen así un número mínimo. Eso es una situación bastante intrusiva, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento por parte de la ley. Otros países no tienen eso. Pero también, no solamente la forma, sino el tema. Ustedes cobran, la realidad es que terminan cobrando más una suerte de viático, ¿no? De situación, no es un salario. Pero además está la cuantía, ¿no? ¿Cuánto? Porque un concejal que gane el salario mínimo no es lo mismo que un concejal que gana. En la Argentina hoy hay concejales de ciudades grandes que pueden estar $2.500 por mes, ¿no? Por 12 meses. Y voy a poner algo que en Barranquilla el otro día, casi, algunos reían, otros no, que yo conté el caso de un consejo deliberante de una provincia rica en la Argentina, de una ciudad rica, petrolera, industrial, donde el consejo deliberante para 7 concejales tenía un presupuesto anual de $7 millones. O sea, no es que el $1 millón lo tenía cada concejal, sino que era el presupuesto del consejo. Entonces, cada concejal tenía 20 asesores, 25 asesores. Tenía dinero para entregar a las organizaciones de la sociedad civil. Venía, no sé, el club de madres de no sé qué, bueno, pase por la tesorería y, ¿no? Eso, ¿qué? Hablen, no hay ningún problema. No tengo ningún problema, acerco al micrófono y... Pero eso, usted se da cuenta que genera una autonomía respecto del alcalde que visibiliza mucho más al concejal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen estructura, administrativa, tienen recursos suficientes para no andar mendigándole al alcalde cada paso que dan. Entonces eso planta de una forma distinta el funcionamiento del consejo, ¿no? Y de la figura del concejal, y aún del opositor, ¿no? Entonces, mecanismo, forma y la cuantía. ¿Cuánto se cobra? Ya les dije, desde estos concejales, hoy en esa ciudad, un concejal hoy no debe bajar de $3.500. Es de salario. Y sin hacer ninguna trampa. Hay un curso adicional que yo doy que es la de las trampas, pero ese no lo vamos a transmitir ni nada. Hasta la situación, por ejemplo, de los alcaldes, de los ediles uruguayos, que es 100% ad honorem. O sea, no cobran un céntimo, ni viático ni nada, ¿no? Después hay otro problema que modifica en América Latina el vínculo entre el alcalde y el consejo, que es la autarquía y autonomía del consejo. En algunos lugares el consejo es una partida más dentro del ejecutivo, ¿no? O sea, los pagos, las decisiones económico-financieras del consejo quedan supeditadas a la voluntad del alcalde. En otros lugares el consejo tiene autarquía financiera y autonomía de decisión. ¿Qué es? Que del presupuesto público hay automaticidad en la entrega de los recursos del presupuesto sobre el presupuesto del consejo. El consejo tiene su propia administración financiera. ¿Sí? Tiene un administrador. Entonces, no es que el alcalde puede girar o no plata al consejo, sino que directamente el consejo tiene su propio presupuesto, su propia dinámica de financiamiento.
que queda dentro del presupuesto de la totalidad de la alcaldía. ¿Sí? Entonces eso, ¿no?, cambia mucho el nivel de autonomía que pueda llegar a tener el consejo y por lo tanto el concejal. Cuarto tema, ya ahí nos movemos al campo de la psicología, el personalismo del alcalde. Hay alcaldes que son profundamente personalistas, que no dejan que se mueva una hoja de papel en la alcaldía si no es con la vista de él, y hay alcaldes que tienden a pensar más en términos de equipo, ¿sí?, de trabajar de manera más colegiada y más proactiva y empática con el consejo. ¿De dónde sale eso? Y eso sale en general de la personalidad del alcalde, del estilo de liderazgo que tiene. ¿Sí? Eso es muy difícil de presentar porque estamos, insisto, en el plano de la psicología de las personas y de la conducción de grupos y de equipos, ¿no? Yo siempre digo, hay alcaldes, yo conozco varios, que si yo les preguntara quiénes son sus principales rivales, dirían los concejales. Y uno le dice, pero si la lista de concejales la hiciste vos, la de tu partido, y tenés mayoría. Bueno, porque piensan que el consejo solamente les pone obstáculos. ¿Sí? Y eso es una cuestión de psicología, ¿no? Ah, me cambiaron la grilla por mí. Ahí. Todo esto del personalismo nos hace identificar cuáles son los momentos más críticos que tiene un concejal para hacer valer su peso. Y yo diría que son dos. Primero, cuando una política requiere la aprobación de una nueva norma. Si el consejo, el alcalde quiere llevar adelante una política, desde, no sé, desde una venta de un inmueble o la firma de un convenio con otra institución, una recepción de recursos, una transferencia intergubernamental, lo que fuera, ahí se ponen buenitos los alcaldes. ¿Sí? Porque saben que si el consejo no le aprueba, él no puede llevar adelante eso. ¿No? Y eso hace que los concejales, ustedes, tengan que tener siempre presente esto. No tanto la capacidad propositiva, sino dónde se esconde la capacidad de daño que tienen ustedes. ¿No? De daño político. ¿Dónde está el punto débil del alcalde? El punto débil del alcalde es ese. Cuando él quiere aprobar algo, ¿no? Como situación risueña, en un consejo estuvo un año sin funcionar en la Argentina, porque el alcalde justamente era uno de estos alcaldes que hay en muchos países que son particularmente exitosos en conseguir transferencias intergubernamentales. Pero para que le dieran la plata de las transferencias intergubernamentales, tenían que hacer aprobar por el Consejo los convenios. Entonces, tenía una debilidad en el Consejo, no tenía minoría, pero tenía una debilidad en el Consejo. Y entonces, ¿qué hacían? Los concejales lo dejaban siempre sin quórum. Si yo tenía quórum, ellas tres estaban enfermas. Bueno, vamos a llamar a sesión, ¿no? Entonces después resulta que ellos dos se habían ido de vacaciones. Después, ¿no? Entonces le iban retaseando el quórum y él lo desesperaba la situación, porque todo lo que conseguía y que era la base de su capital político, no lo podía ejercer.
Bueno, tenía una relación pésima con el consejo, aún con sus propios concejales, porque era una persona difícil. Querido amigo, ya era difícil, era una buena persona, pero era una persona difícil y falleció en un accidente de auto, ya hace unos cuantos años. Entonces, ese era el punto débil del alcalde. Y un concejal tiene que saber cuál es. No irse en debates vanos. ¿Sí? Segundo momento, cuando el tema tiene impacto electoral potencial. Ahí, otra vez el alcalde, cuando es un tema que tiene que ver con lo electoral, también se pone bueno. En algunos sistemas también, en algunos países, en otros países no, la rendición de cuentas del municipio tiene que llevar la aprobación del consejo. Es otro punto. Inclusive hay, ustedes quizás no lo puedan creer, en un país como Colombia. Hay una provincia en Argentina que el consejo es la última instancia de aprobación de la ejecución presupuestaria. O sea, no hay contraloría, sino todo el papel lo tiene el consejo. Si esto está bien, está mal, no estoy debatiendo, estoy explicando situaciones. Ese es un momento crítico. ¿Por qué? Porque en la Argentina, por ejemplo, en las provincias se presenta la rendición de cuentas del año anterior, se presenta el 30 de diciembre, el 30 de diciembre. El 31 de marzo tiene que estar aprobada. Y después eso se lo lleva el organismo de control. Tiene que ir sí o sí con la aprobación de los concejales. Y si el alcalde no lo presenta, tiene multa pecuniaria. O sea, si él no presenta en la Argentina, le pueden imponer multas personales al alcalde. Entonces, hay como momentos que uno tiene que seleccionar para dar las batallas. No todos los días, las 80 sesiones dando batalla, sino que hay momentos que uno estratégicamente tiene que identificar. Vamos a un poco al mea culpa que tienen que hacer muchas veces los concejales de distintos países. Primero, que los concejales muchas veces están más esforzados en fortalecer sus vínculos con organizaciones vecinales, sociales, con las sociedades de vecinos, con los clubes deportivos, con las asociaciones de la tercera edad, con los sindicatos, ¿no? Que a involucrarse en la administración local. ¿Sí? Claro, el alcalde me bloquea muchas veces meter las narices en la administración, ¿no? También es verdad que no se utilizan muchas veces muchos mecanismos de lo que yo digo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el control político. Hay un control administrativo, ¿no? Que hay organismos del Estado que se encargan del control administrativo, pero también hay un control político, ¿sí? Porque yo puedo tener toda mi contratación puede estar perfecta, ¿no? Pero por ahí no está presente la oportunidad. Pongo un ejemplo viejo en la Argentina, de un municipio, es una tesis doctoral, está estudiado casos de corrupción en consejos, ¿no? Lo saco de ahí el caso. Un municipio, ¿se acuerdan? No sé, ahora ya casi no se usa, pero cuando a los automóviles había que hacerles el motor, se llamaba, ¿no? O sea, el motor estaba con muchos kilómetros, entonces se volvía a hacer el motor, se rectificaba y se mandaba. Bueno, en una municipalidad hicieron 8 veces el motor en un año. La contratación daba perfecta. O sea,
Estaba el auto, estaba la factura donde decía que habían arreglado todas las cosas. Ahora, nadie se preguntaba cuántos kilómetros circulaba eso. Porque para que eso pasara tenía que a lo mejor circular el auto 300.000 kilómetros. Entonces, cada mes y medio tenía que funcionar 300.000 kilómetros. O sea, más en la idea de control de gestión. ¿No? Yo siempre, de la escuela de concejales, después de esa que les conté, de la Universidad Católica, un alumno mío descubrió que un mismo vehículo era contratado por el municipio 36 horas al día. ¿Cómo hacían? Claro, dos proveedores, que eran un matrimonio, alquilaban el mismo camión. El mismo, sí, camión, ¿no? Volqueta le dicen acá. En la Argentina es muy habitual que el municipio contrate una volqueta con trabajadores y directamente eso, ¿no? Esa tarea especializada, en vez de tenerla centralizada dentro de la administración central, está contratada por afuera. Eso es control político. De ahí sale. No, porque además, como yo les voy a mostrar después en el tema del control, cuando yo bajo eso a unidades, si yo le digo a usted, no a ustedes, porque ustedes son todos profesionales de la administración, todos nos importa lo que pasa en la alcaldía, son profesionales de la política, ¿no? Pero el señor que está vendiendo tamales en la puerta, uno dice, sí, ¿sabés que la alcaldía contrató 36 horas al día? Y dice, ¿cómo? ¿Me está tomando el pelo? Sí, cuando la gente entiende esas cosas, ahí eso es puro daño. Por ejemplo, para el combate contra la corrupción. En cambio, si yo digo, no, porque resulta que la alcaldía contrató por 158.800 millones de pesos, la gente que no gana 1 millón de pesos, ¿sí?, no entiende todas esas cifras tan gigantescas. En cambio, las unidades, ¿no?, los aspectos vinculados, ¿no?, a la simplicidad de la vida, son mucho más importantes. Y ¿quién hace ese trabajo? Ustedes. Ese trabajo de transformar ese presupuesto aprobado que después va a ir a la Contraloría departamental y después va a ir a la nacional y van a revisar y todo eso a la gente hay que traducírselo en cosas que tengan que ver con la vida cotidiana de las personas. ¿Cuánto vale el litro o el galón de combustible? ¿Cuánto lo paga la alcaldía? ¿Cuánto lo pagan ustedes? Esas cosas sencillas. Pues lo vamos a ver. Cuidado con esto, porque los concejales muchas veces hacen eso, ¿no? Van a un club, están ahí, como yo siempre digo, le dan besos a los niños, los abrazan a los ancianos y todo eso, pero se desligan de la administración, ¿no? Construyendo hipotéticamente una base electoral a futuro de mi proyección política, todo bastante incierto, ¿sí? Y una cosa que también influye mucho en los consejos es cuáles son las reglas de vinculación entre oficialismo y oposición. Hay consejos en América Latina, los niveles de polarización hoy son tremendos en casi todos los países, ¿sí? Quizás yo les diría, hoy la única excepción es el Uruguay, donde no está ese nivel de polarización, estoy hablando al nivel local, ese nivel de polarización, si vos sos blanco, yo soy negro, si vos sos rojo, yo soy azul, no, esos niveles de polarización en América Latina hoy son tremendos. En el nivel local tenemos una ventaja, que es que las personas han ido a la escuela juntos, o han ido a la universidad, o se conocen del club, o los hijos van a la escuela, ¿no? Como es una política mucho más vinculado a las relaciones humanas que a la macropolítica, hay más chances de que haya mejores relaciones entre oficialismo y oposición. Pero un consejo tiene que mirar eso. No es lo mismo
ser concejal en un régimen polarizado que serlo en situaciones de más acuerdo. ¿Cuál es la agenda de los concejales? ¿Cuáles son los temas de los concejales? Bueno, el primero es que en general toda agenda surge de demandas ciudadanas de los partidos y de los medios. Esa es una lectura clásica, ¿no? O sea, el origen de las políticas públicas en general se vinculaban a esos aspectos. Unas demandas ciudadanas muy construidas a partir de la percepción de que ustedes como dirigentes políticos tienen de lo que los ciudadanos creen, ¿no? Ustedes son una suerte de mediadores. Unos mediadores absolutamente subjetivos, porque ustedes creen unas cosas, escuchan a unos ciudadanos que dicen unas cosas que ustedes creen que dicen las que dicen ustedes, ¿no? Es un proceso muy subjetivo, pero pongamos que es una de las formas. De los partidos, en el pasado sobre todo, los partidos tenían más una agenda local. Hoy, en general, los partidos políticos nacionales, que han sufrido mucho desde los años 90, ¿no? Piensen ustedes cómo era la política colombiana hace 40 años en términos de partido político, que era una danza de dos partidos, ¿no? A los niveles de fragmentación de partidos que hay hoy, ¿no? Más allá de los pactos y de las alianzas, hay un proceso de fragmentación de los partidos, aquí y en todos lados. Los partidos nacionales han ido perdiendo agenda local. ¿Qué piensa el partido amarillo? No sé, le voy a poner un nombre que no haya, porque verdes hay, colorados hay, azul hay, ¿no? El partido amarillo, ¿qué piensa respecto de los gobiernos locales? Los muchachos de los partidos políticos nacionales están en otra, están allá arriba y están en sus situaciones. Y los medios, ¿no? Antes tenían, ¿no?, una importancia muy grande los medios. Hoy la realidad es que la influencia está más bien en las redes sociales y en la opinión pública digital, que es una parte de la demanda. ¿Por qué? Para ustedes tiene un atractivo. Porque ¿quién escribe sobre política en las redes sociales? Uno que le interesa la política como les interesa a ustedes. Pero hay gente que nunca, jamás escribiría un tuit sobre la situación política del partido. Si yo estoy vendiendo empanadas en la calle, es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que yo esté preocupándome y escribiendo cosas sobre qué dijo o qué no dijo el consejo o el alcalde. Está viendo cómo a fin de mes llega a comer las 4 comidas, digamos, no está pendiente de la situación. Entonces, el que escribe en un tuit sobre la situación política es alguien del bando de ustedes como dirigentes políticos, como interesados en la política, ¿no? Cuidado que eso no se transforme en la representación de la realidad, de que yo ser tan simple de pensar de que eso es la representación. Ah, me pusieron un tuit. Ah, no, el alcalde tiene hate. Bueno, fíjense muchas veces cuántas interacciones tienen los temas vinculados a lo público, ¿no? Un elemento central es que las redes de concejales suelen fortalecer las agendas. Y esto me lleva a mí a pensar un poco con la representación de las redes de concejales. ¿Qué son las redes de concejales? Ustedes tienen la Federación Nacional de Concejales, pero el tema es las redes más por abajo, de si yo, ¿cómo me conozco con el concejal del municipio vecino? ¿Cómo me conozco, me vinculo con concejales de ciudades más grandes o
de ciudades de otro lugar del país, que son de mi mismo partido, que se supone que tienen la misma orientación, ¿no? Porque eso me permite a mí ir teniendo conocimientos. El producto más importante de este día de debate, de esta sesión de SAP, no va a ser, por lo menos mi presentación tengo en claro que no va a ser lo más importante, pero lo más importante es que ustedes se van a volver, o si se conocen, se van a volver a ver. Si no se conocen, se van a vincular. Se van a cambiar el WhatsApp. Se van a pasar una tarjetica si tienen. ¿No? Ese es el valor más importante de este tipo de eventos. ¿Sí? Che, me salió el argentino, che. ¿Cómo resolviste tal problema? ¿Cómo te vinculas? ¿No? ¿Qué estás haciendo en esto? No, este vínculo puede ser realmente importante para el tema de la agenda. Que es importante también la relación con organizaciones barriales o movimientos sociales. Nadie está diciendo que no son importantes. Lo que sí hay que tener en claro es que muchas veces esa representación también es sesgada, también es particular. Porque el señor que está delante mío, que representa una junta de vecinos, ¿sí? O como le llamen, tiene distintos nombres, junta de vecinos, sociedad de fomento, de acuerdo a los países tienen distintos nombres, también tiene intereses políticos. A mí me votaron mis vecinos. No lo digo en voz alta, pero quiero ser concejal la próxima. ¿No? O estoy viendo cómo me estoy metiendo para tratar de ser alcalde por un partido. O sea, esas personas también tienen intereses políticos. Entonces ustedes también tienen que mensurar eso. Igual es uno de los trabajos de los concejales, ¿no? Y más para escuchar que para hablar. ¿No? Como Diosito nos dio, ¿no? Como se dice, 2 ojos, 2 orejas y una sola boca. Hay que vincularse escuchando más que hablando. ¿Mm? El que tiene que hablar es el alcalde, que es el que tiene que explicar muchas cosas en general. El fomento de los mecanismos participativos institucionalizados. Voy a hablar sobre esto después. Pero hay una tendencia a pensar, ustedes tienen muchos institutos de participación ciudadana, de la Constitución del 91 para acá, es extremadamente dificultoso en Colombia que los instrumentos de participación ciudadana funcionen bajo las reglas de la institucionalización, o sea, que existan. Si yo voy cumpliendo todos los pasos, la realidad es que casi nunca termina ese proceso. Pero también hay una tendencia a que sea el Ejecutivo el que lleva adelante ese tipo de iniciativas y no los consejos. O sea, inclusive yo lo he visto muchas veces, que es crear instrumentos de participación ciudadana para limitar el poder del consejo. O sea, te pongo algo, te lo disfrazo, ¿para qué? Por ejemplo, un tema ambiental. Ah, bueno, entonces voy a hacer una audiencia pública ambiental. ¿Para qué? Para condicionar la opinión de los concejales. No porque me interese la participación ciudadana, porque la participación ciudadana te la puedo motorizar con mis propios militantes de partido. Entonces, lo que estoy buscando no es la participación ciudadana, sino ponerle una limitante a los concejales, para que el andarivel donde pueden debatir sea mucho más estrecho. Cuidado con eso. También un consejo debería hacer lo mismo respecto al alcalde. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahí voy a ir a las últimas 3 cuestiones, que en la agenda local de los consejos, la cultura democrática más sólida, el control de gestión y la promoción de la innovación son los temas, para mí, centrales. Voy a ir uno por uno.
Como decíamos, los mecanismos participativos en América Latina hay iniciativa popular, o sea, ¿los conocen? Si no conocen algunos, si quieren los explico, pero iniciativa popular es un porcentaje del voto, del padrón electoral, porcentaje variable, de acuerdo a los países y a las reglas de participación, proponen un proyecto de ley, o de ordenanza, o de reglamento, de acuerdo al nivel, ¿no? Y el órgano legislativo se ve obligado a tratarlo en el año legislativo. Eso se llama iniciativa popular. Consulta, escuchar a la ciudadanía de manera más formalizada, y eventualmente el referéndum, la posibilidad de ceder la competencia probatoria de una norma, delegarla directamente en la opinión de los ciudadanos. Después uno le puede pasar de rajarse un tiro después de eso, ¿no? El famoso Brexit, ¿no? Que los ciudadanos ingleses votaron a favor de salir de la Unión Europea, los ingleses hasta el día de hoy se lamentan, pero la población en ese momento histórico dijo, nos vamos. ¿No? Eso fue por referéndum. Si hubiera sido por consulta popular, hubiera sido más sencillo. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede perder la consulta popular, pero bueno, la matiza, la estira, ¿no? Después pone otra. Ya sabe que el clima es favorable a irse, pero no es automático. En el referéndum, irse es automático. Irse. Cualquier decisión de referéndum, ¿no? En muchos países está la figura que se llama del defensor del pueblo. Ombudsman, le dicen otros, por la imagen. No hay que olvidarse que las defensorías del pueblo, algunas dependen de los consejos, algunos concejales las ven rivalizando con los consejos, pero el ombudsman o el defensor del pueblo lo único que tiene es una atribución administrativa. O sea, si yo presento una documentación en la alcaldía y la documentación no avanza a la velocidad que debería, esa es una tarea del defensor del pueblo. A veces los concejales se meten también a tratar de hacer, desde la buena voluntad, se meten a hacer ese trabajo, pero ese debería ser el trabajo especializado de un ombudsman. Después, mecanismos como presupuesto participativo, una herramienta muy compleja, no compleja en términos políticos, porque en general se destina relativamente poco dinero a los presupuestos participativos. Los problemas del presupuesto participativo en general son más bien problemas de gestión. ¿No? ¿Por qué? Porque yo llamo a presupuesto participativo en un año, ¿no? Se elabora el presupuesto, se priorizan las obras o las tareas que se van a hacer, pero recién se van a ejecutar en el año presupuestario siguiente. Y la gente dice, pero si a mí me hiciste votar hace un año esto, y todavía acá nada de lo que yo pedí está. Y después las burocracias locales en general ven con desconfianza esto, porque dicen, ¿por qué ellos quieren esta obra acá si a mí me parece que tiene que estar allá? Entonces hay una rivalidad muchas veces entre presupuesto participativo y las burocracias locales, los grupos más técnicos de los municipios. Y lo mismo los mecanismos de rendición de cuentas, de auditoría social. Esto, hay algunos países como Costa Rica que tienen, ¿no? Porque una cosa es hacer la rendición de cuentas ante el Consejo, ¿no? Que son 5, 7. Bueno, el Consejo más grande de la América Latina creo que tiene 32. ¿Saco las ciudades? ¿Qué? ¿Cuántos tiene? Bueno, 43. Me corrigen. Porque hay algunos que tienen más, pero son ciudades capitales. Lo que pasa es que ahí, bueno, tienen razón porque es un municipio con accesorios. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 60, pero yo no lo pondría como municipio, sino porque es un gobierno de segundo nivel. O sea, las ciudades capitales en general hay que sacarlas del
en general, porque tienen un estatus específico. Es verdad que la Alcaldía Mayor de Bogotá es como un municipio plus, no deja de ser de tercer nivel. Algunas capitales, esto es lo que di en Popayán, ¿dónde está? Ya el compañero, lo perdí, ¿está? Allá, eso es lo que di el otro día. Ahí hablé sobre que hay capitales, las capitales latinoamericanas son de segundo o de tercer nivel, hay de distintas modalidades. Segundo nivel es como si fueran departamentos. O sea, hay capitales como México, Buenos Aires, que son de Brasilia, que son de segundo nivel. Y hay capitales que son de tercer nivel, son municipios, nada más que eso. Y en unas situaciones intermedias están los que son municipios más cosas, como puede ser Bogotá, como puede ser Lima, etc. Después, hay países que tienen acceso a la información pública. Y muchas lo regulan, algunas, ante la debilidad de la norma nacional, lo han regulado directamente desde los consejos. Audiencia y banca abierta. Acá discutimos bastante el otro día con la gente de los compañeros del Departamento Atlántico si existe o no. La diferencia de la banca abierta es respecto de la posibilidad de que un dirigente social o vecinal hable al consejo. La banca abierta es un procedimiento institucionalizado. Se abre un registro de vecinos que se van a sentar en el consejo durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, 10 minutos, ¿sí? Con voz y sin voto. Pero como se ponen siempre al comienzo de la sesión, en cierta forma condicionan la participación, de qué va a tratar la sesión del consejo, más allá del orden del día. Yo no puedo fingir tanta demencia, que viene un señor, este es el consejo, viene, se me instala alguien acá, me habla 10 minutos y que yo hago como que no pasó nada. Pero ese tiempo está regulado por norma. No es nomás que va y habla, o habla en una comisión o ante un grupo, sino que está institucionalizado. Y si le toca a uno, que hubo 5 vecinos que pidieron participación de banca abierta, a jorobarse, porque la sesión será más larga, digamos, porque tienen un tiempo acotado. ¿Sí? Y todo el mundo nuevo, que yo recomiendo para los concejales, sobre todo, que es el tema de innovaciones digitales. Sabiendo que el público digital es un público especial. No engañándome, ¿sí? Que es todo el público, no son todos mis votantes. Son los votantes más politizados, los ciudadanos más politizados, ¿sí? Pero hoy es tan fácil abrir una encuesta en redes sociales, ¿sí? Me pueden salir para el diablo también, ¿eh? Cuidado con eso. En la ciudad de Buenos Aires había un jefe de gobierno, buen jefe de gobierno, después mal candidato y no llegó nunca a la presidencia, que una vez hizo, acá en Colombia lo hubiera perdido también. A lo mejor hubiera ganado, porque dijo, ¿usted está de acuerdo que la gente vaya a los restaurantes con perro? Acá se nota mucho que hay una cultura de protección a la mascota. Yo ayer en Bogotá estaba en el shopping y decía, hasta aquí pueden estar los perros, y había un lugar para guardar los perros, ahí en el Gran Estación, ¿se llama? Bien. En el patio de comidas no pueden entrar los perros, pero hasta ahí pueden entrar y había como un lugar para que estuvieran los perros. Y la gente votó que no quería los perros adentro de los restaurantes. Y él se sorprendió, o sea, después dejó de utilizar la herramienta, pues no le gustó perder, estaba construyendo su carrera presidencial y de repente la gente le decía que no podía haber perros adentro de los restaurantes. Pero
uno puede, porque ustedes dicen, ¿y cuándo yo no me equivoco? Y bueno, ser dirigente político es a veces equivocarse, es tratar de interpretar a la sociedad. Pero les va a marcar, si ustedes usan este tipo de herramientas, que son más personales del concejal. Las otras, fíjense que son más decisiones del consejo, estén más o menos regladas por la norma nacional, más o menos regladas por las prácticas, porque yo puedo hacer las prácticas de cosas esas, ¿no? Las puedo ir haciendo. Pero también las plataformas digitales hoy es muy fácil armar una encuestita. Ciudadanos, ¿cómo debería votar yo en tal dirección? Sabiendo que es solamente la población que está en redes, que no son todos. Pero también para las cosas malas son. Pues si yo tengo mucho hate, mucha respuesta negativa, también esa respuesta negativa, ¿sí?, es de un público especial. ¿Cómo voy a construir una calidad democrática más sólida? Primero, yo recomiendo siempre ponerle a las ordenanzas, a las normas, a los reglamentos, ¿no?, enfoque de derechos humanos, de ODS y de perspectiva de género. No estoy diciendo una norma sobre género, una norma sobre ODS, sino usar estos tres enfoques en el diseño normativo, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá en Colombia, supongo que sí, se habla de presupuesto local con perspectiva de género. O sea, si yo voy a poner un paradero de colectivo, de bus, de buseta, no es lo mismo hacerlo un paradero que hacerlo con perspectiva de género si, por ejemplo, yo sé que hay una alta concentración de mujeres que van a cierta hora a tomar el bus en la noche. Tendré que ponerle un botón antipánico, tendré que ponerle más iluminación. O si yo sé que el paradero está cerca de un hospital, tengo que pensar un paradero que tenga bancos, porque es muy posible que vayan embarazadas o que vayan ancianos, ¿no? Que a lo mejor no lo necesito en todos los paraderos de la ciudad. Darle enfoque de derechos a las normas. Mirar eso, pensar en las personas, sobre todo de los colectivos más débiles, cuando estoy pensando en las normas. No una norma especial para ellos. Esa es otra cosa que puede existir. Estoy diciendo que uno tiene que hacer las normas pensando en esas personas, en los más desfavorecidos, ¿no? Los niños, la tercera edad, las mujeres embarazadas, ¿sí?, las mujeres en general. Uno tiene que pensar, bueno, esta norma que yo tengo acá, ¿cómo se adapta a estas personas que tienen estos problemas? ¿No? Segundo, un concejal tiene, sería ideal que lo haga un consejo, pero la construcción y monitoreo de datos de relevancia social. No estar esperando los datos de la DNP, el macroestudio estudiado desde Bogotá y contratado no sé dónde, sino datos sobre la realidad del territorio. Yo creo que un consejo tiene que estructurar mecanismos para tener, datos relevantes, dice el profesor. Bueno, es que no todos los datos son relevantes. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los datos relevantes de la vida nuestra? Bueno, ¿cuántos años tenemos? ¿Qué enfermedades tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta bancaria? ¿Cuánto vamos a tener que pagar a fin de mes? Estos son los datos relevantes. ¿No?
No hay 400 datos relevantes. Los datos relevantes son 10. ¿No? En una alcaldía, en total, los datos relevantes pueden ser 50. Estoy hablando de alcaldías que a lo mejor producen 400, 500, 600 servicios. O sea, es una parte los datos relevantes. Hay datos que no son relevantes. No todo dato es relevante. Queda claro que un consejo tiene que trabajar en el fortalecimiento del involucramiento ciudadano a través de publicidad. Pero no es solamente exponer lo que hacemos, sino que eso tiene que ser simple. Tiene que ser entendible. No, las personas no entienden de las cosas que ustedes hacen, ni las cosas que yo digo. Nosotros lo entendemos porque formamos todos parte de un mismo micromundo. ¿Sí? Donde tenemos ciertas reglas, ¿sí? Cierto funcionamiento. Entonces yo digo, no, si yo voy, ¿a cuánto que voy? Me pongo en la puerta y le pregunto a una persona, ¿cuántas sesiones tiene un concejal? ¿Cuánto cobra un concejal? ¿Cuáles son las tareas del concejal? ¿Qué competencias tiene? ¿Cuál es la regla? No tiene la más pálida idea. Y además no le interesa. Lo que quiere esa persona es, tiene un problema, que se lo solucionen. ¿Qué pasa en el medio? Como yo siempre digo con los municipios, la gente deja el residuo, ¿no?, en la noche. Si eso es un camión de la alcaldía o es un mago que toca la basura y la hace desaparecer, a la gente le da lo mismo. La gente lo que quiere es el resultado, no le interesa el proceso. ¿A quién le interesa el proceso? A nosotros, a los que hacen contralor. A nosotros sí nos interesa. Pero a la gente común no. La gente común lo único que quiere es la solución. No le importa cómo se va a hacer el pavimentado de la calle. Lo que le importa es el pavimentado. Si ese pavimentado viene de una transferencia intergubernamental, si es recurso de la alcaldía, si lo regalé yo con la plata que gané con la conferencia, es un problema que a la gente no le importa. Conferencia mía no da, ni, ya les voy anticipando, ni para pintar la cebra de cruce de la calle, ¿eh? Así que, publicidad, simpleza y sustancialidad en la redacción legislativa. No hay que... Es todo una técnica, pídanlo a ESAP, ¿sí, no? Que es la técnica de redacción legislativa. ¿Sí? Algo de esto en el curso de Barranquilla se discutió, estuvo bien la discusión, ¿no? Por ejemplo, del capacitador que estaba conmigo, que era de aquí, y muy bueno, por cierto, que es el tema, por ejemplo, si los considerandos forman parte de la norma o no, ¿no? Digo, cosas bien relevantes. Después, transparencia y meterle banca abierta. El que quiera llegar al consejo, llega al consejo. Es verdad que la mayoría de los consejos hoy en general hacen transmisión. Habría que ver cuántos, pero muchos tienen transmisión por YouTube. Habría que mirar cuántas personas miran eso, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco lo que yo les decía. La transparencia verdadera, la idea de rendición de cuentas, tiene que ver con la simpleza, con que la gente entienda, ¿no? Porque, por ejemplo, la discusión el otro día decían, no, porque la norma 115, la norma no sé cuánto. Bueno, si a la gente, nuestro nivel de debate va a ser siempre ese, la gente no lo sabe qué es eso. Todo eso lo sabemos nosotros, pero es como si nosotros habláramos en otro idioma. ¿Qué es un idioma? Es una jerga, es propio de la cultura burocrática, por supuesto, y es la tarea que ustedes tienen como concejales. Pero no pretendan que la gente entienda en esos términos.
Para mí tiene que haber un énfasis en la rendición de cuentas. Institucional, o sea, que el Consejo explique qué hace ante los ciudadanos. Y yo recomiendo, y hay muchos que lo hacen, que es la rendición de cuentas personal. Que es explicarle a la gente qué es lo que yo hice en el año legislativo. Así vengan 2 a escucharme. ¿Sí? Explicar. Y yo recomiendo mucho el trabajo con el sistema educativo. Aquí surgió el otro día en Barranquilla la discusión, es lo bueno que tengo, es de tener la segunda, el cruce con los consejos nacionales de juventud, consejos de juventud, o los consejos. Pero no es exactamente lo mismo, sino que es que los niños, de acuerdo a la edad, ¿no? Que los niños o los jóvenes se pongan en la piel de un concejal, no discutiendo sobre políticas de juventud, sino con la misma tarea que tienen ustedes. O sea, no hacerlos representarse sobre las demandas de la juventud, no. Lo cuento con una anécdota muy simpática. En una municipalidad argentina hicieron un plan estratégico de desarrollo, ¿no? Hace 25 años. Hicieron una sesión especial, se hacía por grupos, a los empresarios, a los de la gente de turismo, ¿no? Hicieron, ¿cómo imaginás? Y el tema de la construcción de escenarios. Y hicieron una con niños. Y entonces los niños, en una ciudad de 18.000 habitantes, hacían edificios altos, aviones. O sea, imaginaban una ciudad más bien en la dinámica de los dibujitos animados de la televisión de los 80 y los 90. Ustedes, cuando no es identificar las necesidades de los jóvenes, eso déjenselo al Consejo de Juventud, es que los niños, a lo mejor de 10, 11 años, se pongan en la piel de ustedes. Que los jóvenes de un determinado grupo etario, no sé, 14, se pongan a pensar la ciudad y que repliquen los procedimientos de ustedes y que entiendan, o pónganlos como han hecho algunos municipios, de ponerlos a jóvenes de asesores de los concejales. ¿Sí? Para que entiendan cuál es la vida democrática que hay en el Consejo. ¿Sí? Control de gestión. Primero, obviamente, tienen que fortalecer el vínculo con las contralorías. No hay que ver que eso es un problema exclusivamente del Ejecutivo. Superar el control de cuentas mediante la superposición, sobre la superposición de las políticas. Hay que mirar en términos de control de gestión, no de control de cuentas nada más, no de la legalidad administrativa de la norma, sino de la conveniencia política. ¿Sí? Ese coche que le hicimos, ese auto, ese carro, que le hicimos 8 veces el motor, a lo mejor lo tengo yendo de acá a la luna todos los días. Pero hay que preguntarse si eso es necesario para la alcaldía. ¿No? Ese es el control político. No es solamente la identificación de la corrupción, es la oportunidad de hacer ese tipo de gasto. Promover la cultura ciudadana en el control de cuentas. Por ejemplo, generar los funcionarios de los ejecutivos le tienen terror a tener que dar explicaciones. Yo formé, en Argentina cada provincia, o sea, cada departamento tiene su propia constitución. Cada departamento tiene su propio régimen municipal, o sea, tiene sus propias reglas de funcionamiento de los municipios. Inclusive hay 150 municipios de la Argentina que tienen su propia constitución local. Lo que vale en ese municipio es la constitución local. Son los municipios más grandes, ¿no?
Son 150 en toda la Argentina. La Argentina tiene 2.304 gobiernos locales, poquito como el doble que Colombia. Nosotros, cuando yo redacté el régimen municipal de la Constitución de Corrientes, que es una provincia que limita con Paraguay y con Brasil, y un pedacito con Uruguay, por ejemplo, en la audiencia pública, para enajenación de bienes municipales, ¿no? Cuando uno vende un inmueble municipal. Para la materia ambiental, dice la Constitución, es obligatorio la audiencia pública con comparencia obligatoria de los funcionarios. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué hacían? Si yo digo audiencia pública, me arman la audiencia pública y los funcionarios no van. Porque ¿a qué le tiene miedo un funcionario en general, uno del Ejecutivo y sobre todo un cargo técnico? Tener que dar explicaciones. Si yo voy a vender el edificio de enfrente, tengo que explicar muy bien por qué lo voy a vender. Es mucho más fácil venderlo y no explicar nada. Aún el hate, el alcalde es corrupto, ¿no? Pero lo peor es tener que dar explicaciones. Entonces uno lo que tiene que promover es que haya explicaciones, que tengan que justificar por qué van a hacer las cosas. ¿Sí? Es más, uno perfectamente, vas a enajenar el bien, yo opositor te levanto la mano, pero explícame para qué. El otro día había un problema ahí en una municipalidad sobre el tema de la venta, municipio grande del Atlántico. Monitorear datos de relevancia de manera sistemática, publicidad y transparencia, todo tiene que ser explicado y tiene que ser explicado en términos sencillos. No alcanza con poner el acta. La gente no entiende las actas. No porque sean iletrados, no, porque no entienden, porque no juegan el juego de la política, de la administración del Estado, de la burocracia, de la administración. No les interesa. Ya bastante si van a votar. Ya bastante. Voy a cometer un pecado. En una época tuve una novia colombiana. Nos repartíamos, era la época que yo venía mucho a Colombia. Y yo me acuerdo de una vez, no me acuerdo qué elecciones, y le digo, ¿vas a ir a votar? Y me dice, ¿para qué? Nunca un argentino hubiera contestado eso. ¿Para qué? Claro, en mecanismo de voto en Argentina, en esa época, hoy vota el 10% menos. Votaba entre el 72 y el 75% de la población votaba. La gente va con los niños a votar. Aquí no. Acá el porcentaje es mucho más bajo. Es una forma distinta de interpretar, ¿no? Aquí no tuvieron el golpe militar, no tuvieron, ¿no? Todo lo que representó esa transición democrática. Gracias a Dios no lo tuvieron. Entonces, la forma de la participación de la política de los ciudadanos es distinta. La política en Colombia está un poco más alejada, ¿no? Pero tiene que haber publicidad y transparencia. Y obviamente tengo en claro que los consejos tienen problemas de recursos técnicos limitados y de autonomía reducida. Lo tengo en claro. Pero hoy es mucho más sencillo y mucho más barato si yo, con el uso de las redes sociales, con armarme un blog, con poner la página web, armar en Facebook un grupo, ¿no? Hay muchas herramientas muy económicas o sin costo como para yo poder explicarle a mis ciudadanos. ¿A quiénes? A los que estén interesados, obviamente. Que se interesen más es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Por eso hablábamos antes de la relación con el sistema educativo. Y obviamente, que es el tema, y con esto voy terminando, me queda solamente una hojita más, que es la promoción de la innovación. Uno esperaría que los municipios, en esta dinámica del cambio social, los municipios van haciendo cosas distintas.
¿Sí? Esas cosas distintas necesitan obligatoriamente cambios legislativos, porque en el Estado todo es norma. Todo lo que no sea norma en el Estado no existe. Entonces, una de las tareas que yo creo que un consejo tiene que hacer es identificar, ¿no? Porque la forma de que termina ocurriendo es más o menos la siguiente. Viene el alcalde. Vamos a imaginar una buena acción, innovadora, distinta. Si yo se las presento a ustedes y ustedes no la comprenden muy bien, ¿qué es lo primero que van a hacer? Sospechar. ¿Por qué lo quiere hacer de esta forma y no lo hace por la forma tradicional? ¿No? Se reían el otro día en Barranquilla porque yo usé la expresión ¿dónde me están escondiendo el perro? ¿No? En España se dice la mula. ¿Dónde me está escribiendo la mula? ¿No? A ver, ¿por qué está haciendo esto de una forma distinta de la forma que se hizo siempre? ¿Qué me está ocultando? Entonces, un papel del concejal es entender, tratar de comprender, tratar de estudiar las nuevas modalidades que tienen que ver con la gestión de servicios públicos, en general, de la acción del Estado, del gobierno local. Siempre identificar que, y más en un país como Colombia, que cuando yo trabajo en innovación, voy a tener también un tema de nuevas reglas. Se me van a cambiar las reglas del municipio con el departamento y del municipio con el Estado central. Que toda innovación requiere cambios en las reglas de la gobernanza, o sea, de la relación entre el Estado y la sociedad. Si yo hago, no sé, voy a inventar, no sé si existe, y a lo mejor me dicen acá en Yopal existe. Si yo digo, la recolección de residuos lo voy a armar con una empresa municipal, una sociedad público-privada, con capital externo. ¿Y por qué no el camión que toda la vida? Que la volqueta que ha pasado con la gente levantando la basura. ¿No? Entonces uno sospecha. Ahora, para que eso tenga éxito, voy a tener que entender que en muchos lugares del mundo se hace de esa forma. Habrá que ver si acá conviene o no. Eso lo definirán ustedes, para eso son concejales. Eso va a generar cambios en la ejecución del gasto, seguramente, en las modalidades de contratación. La gente va a decir, ¿y por qué no pasa más la volqueta como pasaba hace 150 años y va a pasar esto? ¿No? Entonces, todo cambio y además, fundamental, todo mecanismo necesita transparencia, ¿no? En un momento en que la democracia está tan cuestionada, donde la corrupción está muy en el corazón de lo que la gente cree que hace el Estado. La gente piensa que en el Estado todo el mundo, que hay mucha corrupción en América Latina, vaya que sí. Pero es curioso porque hay países donde los niveles de corrupción no son tantos y la gente cree que hay mucha corrupción. Un ejemplo bueno es Chile. Chile es un país donde los casos de corrupción, que existe corrupción, por supuesto, pero son pequeños. Y sin embargo, las mediciones muestran que los niveles de corrupción en Chile son altísimos. Lo que tienen es casos de corrupción muy sonados. Muy, ¿no? Muy sonados, muy llamativos. A nadie hace 25 años se le hubiera ocurrido que los carabineros, que es la policía, iba a ser corrupta. Pero a nadie se le hubiera ocurrido en Chile. Si había una institución que la gente suponía que jamás iba a ser corrupta, era la policía. Claro, estalla un caso de corrupción en la policía, que llega hasta los altos mandos,
Chau. Es mucho más visible. Da para el curso ese que no voy a dar, ¿no? Nosotros en las alcaldías tenemos que luchar permanentemente contra los problemas de corrupción, grandes y chicos. ¿Por qué? Porque hay también microcorrupción. ¿No? No sé acá, pero voy a contar ejemplos de la Argentina. Así, ¿no? Bueno, llega compran un vehículo nuevo en la municipalidad, chau, las 4 cubiertas se las cambian y le ponen 4 cubiertas viejas, y esas 4 cubiertas un empleado se las roba. Y el acumulador, la batería, se la pasa a su auto y la ponen. No, todo eso, todo el tiempo. Una municipalidad que yo trabajaba con el alcalde, le puso GPS a los vehículos municipales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, veía que los vehículos municipales, los viernes a las horas del mediodía, todos se concentraban en un punto. Se hacían un asado los viernes al mediodía, todos los recolectores hacían un asado. Él ni enterado. O sea, hay microcorrupción. ¿Cuántas veces? Uno dice, tenés que fotocopiar un libro para la escuela. Vení que lo llevo a la alcaldía y lo fotocopio. Todo eso, esa microcorrupción existe. Claro, hay otro señor que se está llevando cientos de millones. Y muchas veces el señor de los cientos de millones avala la microcorrupción. ¿Por qué? Usted se está llevando 100 millones y vos te llevaste una taza de aromática. Somos tan corruptos los dos, o sea, que la corrupción, en general, en sistemas de corrupción estructural, la microcorrupción se tolera para justificar la macrocorrupción. Y voy a terminar, pues ya están hartos de escucharme, con un decálogo que les preparé a los concejales, que lo hice el año pasado. Primero, asumir un compromiso con calidad democrática y con los ciudadanos. Es un compromiso ser concejal. No es cualquier cosa. El otro día se planteó en el almuerzo una cosa curiosa. ¿Qué es? A lo mejor por el interés personal, no es lo mismo. Decía, bueno, soy concejal o soy director de obras públicas o de obras de mantenimiento de la ciudad. No es lo mismo. En términos políticos no es lo mismo. A lo mejor los millones al final del mes son más en el Ejecutivo, pero en términos del funcionamiento democrático no es lo mismo ser un burócrata que ser un representante legitimado por el voto popular. Segundo, pensar que toda decisión, por menor que parezca, va a tener un impacto en la vida ciudadana. Este decálogo no es enseñanza, ¿eh? Este decálogo es reflexión para ustedes. Yo estoy seguro que esto ustedes lo saben. Lo que pasa es que la vorágine hace que uno lo olvide. Que es, cada vez que yo apruebo algo, estoy modificando algo. Y algo de personas. Entonces yo digo, bueno, voy a limitar en tal lugar que haya comercio informal. Ustedes están legislando, puede parecer muy bien, pero ustedes están tocando eso y le están tocando el ingreso a una persona que vive de eso. Y le tengo que de alguna forma ser lo suficientemente inteligente y creativo para resolver un problema, pero no generar otro. Tercero, mantener la coherencia. ¿No? El tema de los concejales zigzagueantes. Que un día opinan una cosa, entonces el alcalde opina la misma, entonces yo opino ahora lo contrario, ¿no? El tema de tratar de mantener la coherencia. Eso tiene que ver con algo, ¿no?
Primero, respetar a los opositores y escuchar. Yo no parto de la base de compartir, pero cuidado que muchas veces los opositores pueden ser mejores que nuestros propios argumentos. Escuchar. ¿Sí? No pensar que tengo la verdad revelada. Controlar al alcalde, siendo opositor u oficialista. Son formas distintas de controlar. Pero no, por ser oficialista, yo tengo que permitir un saqueo en banda. Si se me hace insostenible moralmente, tendré que transformarme en un tránsfuga. ¿No? Me tendré que ir del partido. Yo creo que juega mucho el tema de controlar. El otro día se reía, ¿no? Voy a poner un ejemplo, encima hoy va a quedar grabado, de un alcalde que tenía ciertas debilidades. Y entonces alguien me dice, me para por la calle, yo era su asesor, y me dice, mira, si el alcalde sigue seduciéndome, vamos a decirlo así, lo voy a invocar. Le voy a pegar. ¿No? Una debilidad que tenía el alcalde, vamos a decirlo así. Cuando apaguen la cámara les cuento cuál. Entonces, uno, ¿qué tiene que ir? Decirle, de alguna forma, decirle eso. Mira, no te pases. Es tu debilidad, pero no te pases. ¿Sí? Mucho más, obviamente, es más fácil controlar siendo opositor, ¿no? Respetar al partido que los llevó con dignidad. Se supone, cada vez menos, pero se supone que los partidos políticos representan un ideario. No son solamente máquinas electorales, sino que representan algo, ¿no? Uno tiene que representar ese partido y esos valores con dignidad, con un límite, que son las convicciones personales. ¿Sí? Porque si mi partido dice, nos vamos a ir allá a la punta de la sierra y nos vamos a tirar, y yo no creo que eso sea lo que haya que hacer, ahí hay un límite, que es la convicción personal, ¿no? Si yo he sido una persona coherente, si he respetado a los opositores, si he tenido una buena relación con el alcalde, de decir, mira, hasta aquí llegué, más no puedo, no me pidas más, ¿no? Estudiar las normas y sus consecuencias, no solamente las normas. No están ustedes para un papel administrativo, tienen un papel político, entonces hay que estudiar normas y consecuencias. Y yo recomiendo esos enfoques. Mirar en las personas más débiles. ¿Sí? Tomar decisiones y asumir las consecuencias. Lo que yo voté, después tengo que ser capaz de defenderlo. Así de sencillo. Y si a la gente tomé una decisión y a la gente masivamente no le gustó, a jorobarse. Acá en la Argentina se dice otra forma, pero voy a ser más educado. La popularidad es temporal, así que aprovechen bien el momento en que son populares, porque dura poco. ¿Sí? Los buenos tiempos como político duran poco. Y 10º, lo hablábamos ayer, Carolina, con Mauricio, trabaje para que al final del mandato, cuando se vuelvan a su casa, cuando se vuelvan, a lo mejor se tienen que ir porque son departamentales, o por ahí se van al Congreso de la República. Trabajen para que al final del mandato, primero, hayan contribuido a una mejora en la calidad de vida. Que la gente diga, lo que usted hizo, concejal, me sirvió para algo. Segundo, no avergüencen a sus seres queridos.
Tan sencillo como eso. ¿No? ¿Y qué era tu abuelito? No, mi abuelito se había ido a Bogotá, ¿no? Porque piensen que además de ustedes tienen un nombre, tienen un apellido, tienen unos seres queridos. ¿Sí? Y si ustedes hacen mal las cosas, esa sombra negra se la van a proyectar a gente que ustedes quieren. Nada más, muchas gracias. Esto se queda para ustedes. Carolina lo tiene, así que, porque algunos acaban con las fotos y eso lo van a tener, lo tienen. Ningún problema. Faltan 10 minutos. Refrigerio, sí. Ok. Doctor Daniel, muchas gracias por todos esos conocimientos aportados el día de hoy a nuestros honorables concejales. Vamos a iniciar con una breve presentación a cargo de la doctora Ruth Natalia Becerra Vargas, quien es nuestra conferencista del nivel nacional. Voy a permitirme presentarles brevemente quién es Natalia, la doctora Natalia. La doctora Ruth Natalia es magíster en Teoría y Política Económica con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Ha liderado investigaciones sobre hacienda pública, productividad sectorial y desarrollo territorial, destacándose por su rigor técnico y su compromiso con la gestión pública, transparencia y responsabilidad. Su conferencia titulada Programación Fiscal y Presupuesto nos ofrecerá herramientas claves para fortalecer la planeación financiera y el control